espero que no os canséis de lo que os cuente yo hoy. Bueno, os voy a comentar un poco el tema de las podas, que esa era una parte de mi presentación que iba a dar un compañero que no ha podido venir. Os comento un poco por encima el tema de las podas, para qué se hacen, cuál es el problema, normativa y demás. En principio, las podas tradicionalmente en la dehesa, que es la que vamos a hablar, se habla de podas de copa y están encaminadas a mejorar la producción de fruto, por un lado, y luego aprovechamiento de la madera que en este caso crece en las copas de los árboles. ¿Cuál es el problema? Pues a partir en el año 2012 hay un decreto que regula los aprovechamientos leñosos. Os voy a hablar de Castilla y León, que luego se transforma en una orden del 2015 que dice que no se puede realizar podas de ramas de más de 15 centímetros de diámetro, lo cual es un poco problemático para cumplir la normativa con las podas que tradicionalmente se hacen en la provincia. También hay otra limitación a la normativa, que esto es una normativa europea, que habla de que no se puede eliminar más de 1/3 de la copa del árbol. Como veis en este árbol que tengo aquí en la foto, lo de 1/3 no es ni lo que le queda al árbol. Ahí se ha quitado 3/4 partes o un 90% de la copa. En primer lugar, no es que la normativa impida hacer podas, sino que simplemente hay que adaptar lo que se está haciendo a la normativa que hay vigente. Antes en el café hablaba con un compañero nuestro y le comentábamos que existen manuales de poda de mediados de siglo, de la poda de la encina, que diferencia hasta 30 tipos de poda en la copa del árbol. Ahora mismo solo hablamos de 2, el olivo y el desmoche, con lo cual algo se está perdiendo en este tema. En los Montes de Salamanca, el ciclo que se hace es, para los que no lo sepan, se hacen 2 olivos, que se trata de eliminar ramas del árbol, pero ramas de pequeño tamaño para que entre la luz y mejore la fructificación, más o menos cada 15 o 20 años. Y después de 2 olivos, un desmoche, que es una poda, perdonad, es una poda como la que tenemos en la foto, en la que se elimina gran parte de la masa del árbol para una obtención de leñas. Esto históricamente tiene el objetivo de producir, por un lado, fruto, como he dicho antes, por otro lado, leñas. ¿Cuál es el problema? Que esa secuencia de trabajos de que cada 15 años deberíamos hacer un olivo y luego otros 15 otro olivo y a los 30 años cortar las ramas, primero, no se está haciendo en el tiempo, porque los trabajos los estamos haciendo con retraso. Lo que provoca que el diámetro de las ramas sea superior al que marca la normativa, que son 15 centímetros. Se está aplicando más o menos el criterio de un palmo, que ya son 15 centímetros generosos. El por qué no se pueden podar este tipo de ramas es porque ha habido experiencias que indican que el árbol no es capaz de cicatrizar esas podas. Yo tenía por aquí esta rama. Es el típico caso de una rama de gran diámetro. La mano esta es la mía, que tengo una mano bastante grande. Ahí veis cómo se ha cortado una rama del árbol de grandes dimensiones y el árbol no ha podido hacer un callo de cicatrización alrededor y esto se va a convertir en una pudrición, ¿vale? Aquí vemos otro ejemplo de una rama que se ha cortado también con gran diámetro, pero en otra posición, que también es importante, y el árbol ha hecho un callo de cicatrización que evita que entren patógenos en este tipo de ramas. El problema, como si dijéramos, o el que genera el problema para los cortacinos y propietarios son las podas en las encinas de gran tamaño, ¿vale? De las copas. Al final, si tú una encina tradicionalmente la podas, ahora la has dejado de podar, al final toda esa leña que tienes en la copa va a hacer que no soporte el peso y se colapse y se rompa. Entonces tienes que seguir podándola. Es un poco lo que decía antes el agente. Si una encina no la podas nunca, mantiene su porte natural y no es necesario podarlo. De hecho, hay numerosas experiencias que demuestran
que las encinas con su porte natural, quizá con pequeñas podas de apertura de la copa, pero sin modificar la estructura, permiten que el árbol fructifique lo máximo posible y no tenemos que ir al modelo de podas de ramas que se está haciendo tradicionalmente. Os enseño aquí una foto. Un segundito. Estoy improvisando, ¿eh? Bueno, esta es la típica forma de un árbol que ha sido podado. Antes la primera poda se abría la cruz del árbol, bien en 2 o 3 ramas, dejándolas totalmente horizontales. ¿Esto para qué se hacía? Para que en futuros tratamientos la persona que caminaba por aquí, que es un trabajo bastante de riesgo, le fuera más sencillo hacer este trabajo. ¿Qué pasa? Que si esto no lo repetimos en el tiempo, el árbol se carga y se acaba colapsando. Este tipo de árbol, que aunque no parezca también está podado, mantiene una estructura similar a lo que es un árbol de forma natural. Entonces, eliminando simplemente de forma puntual algunas ramas, se consigue que llegue luz a la copa y mejorar la fructificación. Siempre tiene que ser secundario para un propietario forestal la producción de leña en una masa. A día de hoy no es rentable para el propietario pensar en obtener un rendimiento de la leña porque no va a ser así. Luego, en podas de ramas de mayor tamaño, se está utilizando este tipo de pastas selladoras, aunque en esta no va a hacer mucho, que lo que hacen es tapar la herida del árbol hasta que consigue cicatrizar. Es importante a la hora de hacer podas evitar este tipo de cortes que son horizontales, que se van a llenar de agua y no van a poder cicatrizar en el árbol. Y luego, en este tipo de árboles, para nosotros como técnicos en una finca, cuando nosotros hacemos un plan de gestión en una finca, nosotros establecemos, esto como curiosidad, establecemos un diámetro máximo de cortabilidad, que es un diámetro a partir del cual, aunque suene un poco raro decirlo, habría que cortar la encina, ya no tiene su vida útil, ya ha acabado. Para nosotros una encina de más de 65 o 75 centímetros de diámetro ya no tendría por qué estar en la finca. No quiero decir que haya que cortarla, sino que hay que buscarle un sustituto con el tema de la regeneración, porque ese tipo de encinas que tienen esos diámetros ya tienen infinitas podas de copa, todas tienen pudriciones en las ramas, tienen pudriciones en el tronco. Al final es un caldo de cultivo para el propio Cerambis. El tema no es podar más o menos, regenerar más o menos, es un compendio de trabajos que hay que ejecutar de forma más o menos coherente para que si tú tienes en una masa un porcentaje de árboles longevos y los vas a eliminar, no haya ningún problema porque tienes otros renuevos que los puedan sustituir. Y luego el último detalle de las podas, que es algo que le preocupa más a la administración, no tanto las podas de copa, porque en árboles de ese tamaño ya están condenados a la muerte. Al final la poda lo que hace es reducir la vida del árbol. Si una encina en condiciones normales puede vivir 500 años, una encina podada con 200 años ya está en su tope de vida. Que sí, que las encinas viven mucho y la encina de cuando yo era pequeño ahí sigue, pero dentro de 2 generaciones no va a estar y como no haya un renuevo, pues no vamos a seguir para adelante con las dehesas. Bueno, este tipo de podas. Aquí veis 3 ejemplos de podas en lo que aquí llamáis encinos, que realmente son encinas, no pierden el género con la edad. Estos son árboles jóvenes, es la típica mata de encina que ha llegado al tamaño adulto, ha llegado a un diámetro de unos 10 centímetros o 15 centímetros y ha llegado el momento de formarla. Este tipo de encina tradicionalmente se formaba mucho antes porque la gente estaba encima del monte, los propios trabajadores de la finca. Entonces ahora lo que se hace es vamos a limpiar el monte, cogemos todas estas encinas que llevan ramoneándose durante 30 años y cogemos y las podamos y las dejamos lo mejor formadas que podemos, que son generalmente encinas bastante retorcidas y feas. ¿Qué pasa en este caso con las podas? Que estamos haciendo una poda que, aunque el diámetro de poda sea inferior a los 15 centímetros que marca la normativa, proporcionalmente, como vemos aquí, entre la rama cortada y el diámetro del árbol, hemos cortado una rama prácticamente del diámetro del árbol. Con lo cual, ¿qué pasa en este tipo de podas? Que esto es muy común y igual no habéis recapacitado en ellos los propietarios. Que el árbol no es capaz de cicatrizar, porque un árbol de 15 centímetros de diámetro malamente va a cicatrizar una poda, que es como cortarle el tronco.
Entonces se dan este tipo de problemas, que se dan pudriciones. Al final, esto, que era el único renuevo que había en la finca después de muchísimos años de ramoneo, se puede ver aquí, que ha llegado a tener un tamaño de 3 metros o 4 metros de altura, y lo podamos, pues se va a convertir en un árbol con un defecto que ya tiene pudriciones y que apenas va a poder cicatrizar las heridas. En este caso, pues mira, tenemos uno que sí que lo ha cicatrizado, pero tenía unas heridas de poda muy serias que van a suponer un problema para la propia vida del árbol. Este árbol, cuando tenga 100 años más, ya tiene aquí un problema que va a suponer que se deteriore. Entonces hay que tomar un poco de conciencia que no es, por parte de la Administración, no es que no deje hacer los trabajos, simplemente que hay que hacerlos con una forma como se hacía antes. Hay que adaptar un poco la tradición de olivo desmoche, hacer unos olivos un poco más fuertes, eliminar ramas que a 15 años vista puedan suponer un problema de diámetro y evitar que se acumule mucha leña en la copa de los árboles, ¿vale? Yo creo que como improvisación del tema de las copas, creo que os puedo haber ilustrado un poquillo. Gracias por todo y nada, encantado. Pues abrimos un pequeño turno de preguntas e intervenciones sobre las dos ponencias, y lo hacemos breve porque nos tenemos que ir para visitar la dehesa. No sé si alguien tiene alguna pregunta, intervención, comentario. Antes tenéis todos ganas de hablar, ahora no quiere hablar nadie. Tenemos ganas de ver la dehesa por allí. Los sospechosos habituales, que se dicen. Hola, buenas. Entonces, ¿qué recomienda? ¿Las encinas viejas cortarlas y ir repoblando? En teoría, eso ¿quién tiene que dar permiso para poder hacerlo? Porque aquí siempre estamos en una disyuntiva. Una cosa es lo que tú, por ejemplo, dices que habría que hacer, y otra, pues lo que la Administración, las normas que la Administración tiene, porque yo también lo veo así, que las que ya sobre todo se ven enfermas se pudieran ir repoblando ya, para no un día encontrarte toda una dehesa envejecida. En principio el propietario es el que tiene que tomar la decisión de cortar y reponer. Lo único que, claro, antes de cortar una encina del tamaño como lo que se ve en las fotos, necesitamos un renuevo, que, ¿sabes?, una que la sustituya. Al final, la encina es una especie de sombra o de media luz, que donde mejor le va el crecimiento es al lado de otra encina. Una bellota no va a crecer a 50 metros de la encina donde se produjo. Entonces lo suyo es, primero, regeneramos la dehesa, ponemos unos protectores. De hecho, eso se propone desde la Administración. Tú ahora mismo a un técnico de la Administración le dices, voy a poner 2 protectores por cada encina que corto en mi finca, y vamos, te lo firma. El problema es que la iniciativa privada no está haciendo eso, está dejando la encina allí hasta que desaparezca. O sea, lo suyo es primero regenerar y luego cortar, no cortar para regenerar, porque eso es un error. ¿Alguna? Que te quiero contestar porque entonces si yo planto una encina al lado, ¿cómo puedo podarla o cortarla después? Porque ahora mismo yo estoy poniendo donde ya estaban secas o donde las han arrancado, en el mismo sitio, incluso en el mismo tronco si está podrido, ¿vale? Que es el sitio mejor, el más indicado para eso, aparte, para que quede a la misma distancia que estaba hace a lo mejor 50 años, unas de otras. Pero, claro, ¿cómo lo voy a plantar yo donde después voy a cortar una encina? Cuando la corte es fácil que la dañe. Bueno, pues en vez del mismo sitio lo pone en la proyección de la copa de la encina. ¿Sabes? Al final hay una encina mal, seguramente haya un rebrote cerca de la encina. Cogemos un protector, se lo ponemos al rebrote. Si aprovechamos el protector, le echamos unas bellotas, que es mucho mejor una bellota de semilla que una bellota de rebrote. Una vez que eso vemos que va para adelante, ya decimos, pues mira, la encina que había, cojo y la corto.
¿vale? No hay que cortarla y que caiga encima de la que hemos puesto, ¿sabes? Al final es mantener la encina esta para que dé un poco de sombra a la que tenemos puesta nueva, y una vez que esa sea viable, siempre manteniendo o bien acotando o bien con protectores, eliminar el árbol que tenemos antiguo. Lo que pasa es que al final esto hay que hacerlo progresivamente. Lo que no ha hecho en 100 años no lo puedes hacer en uno, tienes que hacerlo pues en un periodo de 30 o 40 años, en la vida útil del propietario con su finca, ¿sabes? No ir regenerando poco a poco, poniendo protectores que cuando tienen 20 años la encina o 15 centímetros de diámetro lo puedes cambiar a otro sitio. Al final es una cosa progresiva, que es complicado porque en una finca grande tienes que hacer una gran inversión, pero bueno, poco a poco, ¿sabes? Es ir así aprovechando las encinas viejas para que mejoren el crecimiento de la encina joven. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? Pues nos vamos a la finca, yo creo. Nos vamos a la finca, vamos a ir a visitar la finca El Quijo de Malvarín, que nos la va a enseñar Manuel. Ahora salimos fuera y bueno, pues es juntarse y hacer una caravana de coches.